en esta gestión de don Martín Alberto Vizcarra. Te escuchamos tu apreciación, Enrique. Buen día. Buen día, Sebastián. Mire, efectivamente, si nosotros nos ponemos a analizar la designación del señor Marto Ruiz, Walter Martos. Así es, Marto Ruiz, vamos a ver que es uno de los que ha estado con mucha más participación activa en cuanto a comunicación con la población desde que se inició la pandemia. El general Walter Martos ha sido el que más contacto ha tenido con la población, si te das cuenta, de este gabinete, incluyendo el mismo premier, el ex premier Ceballos, incluso de la misma ministra de Economía. Si te das cuenta, se hace un seguimiento, casi diariamente tenía contacto con los medios de comunicación para informar respecto a acciones de su ministerio. Ha sabido a nivel del Ministerio de Defensa manejar de una forma muy alturada y muy adecuada los comportamientos de su personal frente a esta pandemia, de tal forma que la única cuestión que se le tuvo que confrontar de un sector de la prensa y de la población fue cuando el general Cueva abofeteó a un ciudadano en el caso de Pires Ullano, si no me equivoco, porque incumplió las reglas del aislamiento social obligatorio, pero que lo manejó adecuadamente y no se hizo un escándalo conforme nos tienen acostumbrados los sectores, en este caso de los ministerios. Entonces, vemos que en este caso ha habido una designación basada en la presencia de un personaje que tiene aceptación dentro de la población, que tiene aceptación dentro del grupo de ministros y que sobre todo tiene un perfil bueno para comunicar las acciones ante la población. Entonces, desde ese punto de vista, es aceptable la designación de Marto Ruiz como premier, ¿no? En la medida de que siempre se busca eso. En política, el premier debe ser como el parachoque, ¿no?, entre el presidente y el pueblo, como el que está primero para establecer las explicaciones, dar a conocer las políticas que hay. Entonces él es el que primero enfrenta, y luego de que ya él de repente haya sido vencido o ya no tenga las posibilidades para poder resolver la problemática, recién se recurre al presidente. Entonces por eso dice que muchas veces estos personajes actúan como parachoques en la política, pero me parece interesante, adecuado, y sobre todo, como te repito, que ha sido uno de los ministros que poco o casi nada se le ha, en este caso, se le ha confrontado, que casi nada se le ha cuestionado respecto a su participación en el caso de la pandemia, y sobre todo, no sé si te recordarás, cuando muchos hablaban de levantar la pandemia y él era una voz disonante y decía, no, más bien hay que extremar medidas, hay que prolongarla, y era la persona que creo en ese lado daba esas opiniones. Y esto se debe a que tiene una formación militar, una formación de gestión y una formación de enfrentar riesgos graves en temas ya de cuestiones de aspectos militares, lo que le da un poco más de autoridad para saber diseñar una estrategia más adecuada en la lucha contra la pandemia. No te olvides también, Sebastián, que en cierto momento se hablaba de que esto era una guerra y que debía darse una estrategia de guerra, ¿no?, contra la pandemia, porque era precisamente de luchar contra un enemigo invisible, y en la cual se necesitaban acciones drásticas contra la población para que se pueda frenar el avance de esta pandemia. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que deberíamos brindarle, en este caso, la confianza al general Marto Ruiz. Claro, ahora entonces podrías decir, porque la vez pasada cuando hablamos de Pedro Cateriano, tú dijiste que el presidente se equivocó al nombrar a Cateriano como premier. ¿Crees tú que en esta vez no se ha de repente equivocado el mandatario en designar a este general en calidad de retiro como premier? Yo creo que no, Sebastián, es que hay una gran diferencia, ¿no? Cateriano es una persona que es político, más que técnico, es político, es una persona que ha sido confrontacional desde mucho tiempo,
Es más, él viene en una confrontación política con los del APRA desde la época de Alan García, cuando Alan García fue presidente de su primer gobierno. Pedro Cateriano estaba vinculado a estas investigaciones de carácter, digamos así, de investigaciones contra la corrupción del gobierno de Alan García, allí mismo con el señor Fernando Olivera, ¿no? Entonces ellos formaban parte de esa, digamos así, de ese grupo de personas, de esa parte política que siempre se enfrentó al gobierno de Alan García y que llegó a niveles de enfrentamiento incluso ideológico, político. Entonces, Cateriano era una persona que tenía eso, que tenía la confrontación y que al mismo tiempo su visión política ya estaba, digamos así, para el momento actual estaba tan contaminada que no había, eso sí, un diálogo serio, un diálogo concreto con los demás grupos, porque ellos ya conocían incluso su posición en la época del gobierno de Yentomala. No te olvides de la famosa luz verde que Nadine García, Nadine Heredia le daba al señor Cateriano. Entonces, ya había en este caso un prejuicio contra Cateriano. Hoy día estamos frente a una persona que de repente lo vemos como nueva en política, pero que técnicamente ha estado tomando decisiones en casos extremos. Él ha estado tomando decisiones en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el BRAE. Entonces, él tiene ya esa experiencia de toma de decisiones en momentos críticos, en momentos complejos. Ajá. Como es. Y en esta... Entonces, eso le da un plus. Claro, en esta experiencia que tiene, con esta experiencia que tiene el general Walter Martos Ríos, ¿crees tú que vencerá o será de alguna manera aceptada, ¿no es cierto?, su participación en el Congreso de la República? Mira, Sebastián, yo creo que por él sí. El problema nace en este caso que hay un cuestionamiento contra la ministra de Economía, ¿no?, y contra el ministro de Educación. Esos dos aspectos que yo creo que nacen por cuestiones de, digamos así, de intereses políticos más allá de los intereses del pueblo. El problema del señor ministro Benavides de Educación es porque se viene cuestionando el tema de la reforma educativa. Y esa reforma educativa, sí, aunque lo quieran negar muchos, incide y choca, confronta con aspectos de carácter ya, digamos, de intereses por parte de grupos, APP, Podemos. Entonces, ellos son grupos que tienen que ver con cuestiones de tener universidades en el Perú que están cuestionadas precisamente por el SUNEDU, y que en este caso el que ha dirigido el SUNEDU ha sido Benavides antes de ser ministro de Educación. Entonces ahí ya hay una confrontación. Pero más allá de eso, yo creo que en este caso la presencia del general Walter Martos Ruiz como premier le da otra visión, le da otra cara, otra presentación. Entonces aquí ya queda un manejo político, una muñeca política de parte del general, hoy presidente del Consejo de Ministros, para sentarse a conversar con las bancadas. Y tiene mucho más ventaja que Cateriano. ¿Por qué? Porque hoy día existe ya una visión de parte de la población de ver con no buenos ojos al Congreso, porque se ha hecho entender de que el Congreso es aquel que está oponiéndose a las políticas de gobierno. Entonces, como que un sector de la población está opinando en contra del Congreso. Si te das cuenta, ya a nivel de los medios de comunicación, como que están haciendo ver como que el malo de la película es el Congreso. Entonces, como que ya hay una ventaja, como que el Congreso está ahora un tanto medio arrinconado como anteriormente no lo estaba en el caso de Cateriano. Entonces, esa ventaja que lleva Walter Martos Ruiz le da la posibilidad de que pueda lograr mucho más consensos. De repente no un consenso unánime, pero sí mayoritario para obtener el voto de confianza que se necesita. ¿Crees tú que hubiera sido mejor no incluir a este señor Benavides para que no tenga este problema este Consejo de Ministros presidido por Walter Martos? No, yo creo más bien que está bien que lo hayan ratificado. Si es que no lo ratificaban como ministro, en este caso en el Consejo de Ministros, significaría una debilidad del gobierno y mostraría una gran debilidad que tranquilamente
podría de ahí censurarse a otro y otro y otro, y entonces él tendría que cambiarlo sometido también a la posición del Congreso. Yo creo que es un buen mensaje el ratificar al ministro de Educación. ¿Tú no crees que tú no crees que se haya equivocado el presidente entre Walter Martos y Pilar Macetti? Según versiones extraoficiales, que había una conversación también con Pilar Macetti, que Pilar Macetti pudo ser la premier en este caso. ¿Qué opinión merece esto, este contrapeso que hay? Sebastián, yo creo que en este caso lo analizo en que ¿por qué no Pilar Macetti? Porque Pilar Macetti tiene menos capacidad de comunicación que el mismo premier actual. O sea, si te das cuenta, en las veces que Pilar Macetti ha tenido reuniones siendo presidenta del Comando COVID, antes de ser ministra de Salud, siempre hubo confrontación con los gobiernos regionales, no te olvides. El caso ¿te acuerdas del caso de Lambayeque, el mismo caso de Piura? Entonces, Pilar Macetti como que ya tiene, digamos así, detrás de ella esa carta de presentación de haber tenido confrontaciones. Entonces, eso sería algo negativo para presentarlo como premier. Entonces, yo creo que por ese lado sí ha habido una buena decisión. Y Pilar Macetti también, porque ha sido ministra de Salud anteriormente y tuvo también confrontaciones. Entonces, sin más que una figura nueva que no tenga esos perfiles, que haya mostrado constantemente con la prensa y con la población la posibilidad de comunicar sus acciones, y que es lo que se busca siempre en política, de que esté permanentemente comunicando para que la población conozca y no haya esa mala interpretación de las acciones que se vienen realizando. Yo creo que ese papel sí lo cumple adecuadamente el general Walter Martos. Finalmente, tu opinión respecto a la ministra de Economía y Finanzas, que por ciertos sectores ha sido también observada su actuación. Sebastián, si nos damos cuenta, la ministra de Economía, dejando de lado el tema político, técnicamente está muy bien preparada. Es una de las personas muy preparadas. El problema radica en las políticas de gobierno que están basadas en función a un marco constitucional. Entonces, ese es el gran problema. ¿Qué te digo? Si nosotros ahorita nos ponemos en un grupo que tiene lineamientos basados en un marco legal sobre los cuales tú no debes salirte, entonces por más que te quieras salir no lo podrás hacer. La ministra de Economía está parametrada en función a la política económica de libre mercado que está en la Constitución, lamentablemente. Si a la ministra de Economía le pedimos que intervenga en las empresas que están haciendo acaparamiento, las empresas que han generado incremento del medido de precios, ella no lo va a poder hacer. Y no lo va a poder hacer no porque ella de repente no quiera, sino porque el marco legal le impide. Igual sucede con el tema de las AFP, de la ONP. ¿Por qué? Porque lamentablemente el marco legal establecido para estos temas del funcionamiento del sistema privado de pensiones, del Sistema Nacional de Pensiones, han sido tan parametrados que no cualquiera y de ninguna forma rápida se puede disponer de los dineros que hayamos aportado, aunque sean nuestros, porque si bien son nuestros, el marco legal que se puso son para no disponerlos. Entonces, ese tema es un tema que sí se maneja políticamente. Yo digo hoy día que Sebastián está mintiendo, que Sebastián no está hablando la verdad, que Sebastián esto, que Sebastián este otro, pero yo no, en este caso aclaro que Sebastián actúa de esta forma porque hay un marco legal que lamentablemente lo obliga a que actúe de esa forma. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy día. Ya son cuestiones de manejo político más que de manejo técnico. Y yo en ese aspecto estoy conforme con, en este caso, la ministra de Economía. Entonces, en este tema, amigo Enrique, que sería ya su último gabinete de este mandatario como es don Martín Alberto Vizcarra, en este año ya que le queda prácticamente menos de un año, ¿crees que puede ser su último ministerio, en este caso, Consejo de Ministros? Sebastián, por una cuestión de, digamos así, de estabilidad en las políticas, debería ser el último. Debería ser. El problema es que debería ser el último. Bueno, tú sabes que este periodo gubernamental, desde Kuczynski hasta la actualidad, se ha, digamos así, caracterizado por siempre esa confrontación entre los poderes legislativo y ejecutivo. Entonces nada nos tiene garantizado de que sea el último, ¿no? Como ciudadanos, como aquellos que analizamos políticamente, nos gustaría que sea el último, porque la inestabilidad de un Consejo de Ministros, de un nuevo ministro, genera también daño en la población, son repercusiones que se notan en el manejo económico.
pero nada está dicho. No te olvides, Pedro Cateriano, quienes pensábamos que iba a ser el último premier, ha durado 22 días. El ministro de Trabajo ha durado menos de 22 días. Entonces, eso en política no está garantizado. Honestamente, no está garantizado en política, no que sea el último gabinete, pero esperemos que sí lo sea, por el bien de nuestra población y porque pues deberíamos transitar adecuadamente en este marco de pandemia, deberíamos transitar adecuadamente para que el bicentenario nos encuentre cuando menos dentro de una estabilidad para poder recibir las nuevas autoridades, tanto presidenciales como legislativas, a efectos de que ya vayan tomando con mucho más criterio en este caso, sí las reformas que se necesitan. Mira, Sebastián, hablamos de que no está bien el sistema de pensiones, no está bien el sistema nacional de pensiones ni el sistema privado. Hablamos de que los grupos de poder se aprovechan, los grupos económicos. Necesitamos legislación que permita impedir eso. Claro. Y eso debería ser la mirada puesta por parte de los nuevos autoridades con caras al bicentenario, Sebastián, para que la población sienta más llegada, sienta más protección de parte de sus autoridades. Bien. Te agradezco bastante la gentileza, Enrique. A usted, Sebastián, muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigos de todo el país, de toda la región, la participación de Enrique Bayona, precisamente hablando de